Estamos aquí nuevamente reunidos. Esta es la tercera sesión que tenemos sobre el seminario permanente, la cuestión de las humanidades. Y esta sesión está a cargo del profesor Mauricio Amar, que es profesor acá de la Universidad de Chile, del Centro de Estudios Árabes, ¿no? Y va a ser una sesión tan común como las anteriores. Solamente quiero destacar que Mauricio, aparte de ser profesor acá del Centro de Estudios Árabes, también es autor de un libro muy interesante y muy importante, creo yo, para la reflexión filosófica en Chile, que es un libro que se titula Ética de la Imaginación, ¿no? Y que es justamente sobre la cuestión de la imaginación en Averroes, ¿ya? Y que fue publicado por Editorial Mala Madre el año 2018. Así que, bueno, Mauricio tiene mucho que decir sobre orientalismo, humanidades, ¿cierto? Imaginación, y no voy a demorar más la sesión para que Mauro comience, y posterior a la conferencia de Mauro habrá un momento para preguntas, reflexiones de parte de ustedes, ¿no? De todo tipo, ¿no? La idea es que sea una conversación, un diálogo, así que muchas gracias por venir y dejo a Mauricio para que comience. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. La verdad es que cuando Rodrigo me invitó a participar del seminario, justo estaba incendiándose el Amazonas, ¿no? Y de alguna manera, digamos, el texto fue escrito, ¿no? El texto que les voy a presentar fue escrito, digamos con la Amazonas ardiendo, ¿no? Ese es el contexto, ¿no? Sabemos que el espectáculo noticioso, ¿no? Siempre hace que haya algo así como una especie de Ford-da, ¿no? Así como está, no está, ¿no? La Amazonas ya no sabemos qué pasó, ¿no? Pero siguen ocurriendo cosas horrorosas, ¿no? Como la premiación de un presidente, digamos, justamente por ayudar, digamos, a la situación climática del mundo, ¿no? Y así, ¿no? Se suceden las noticias, pero quería partir con eso porque el texto, digamos, fue escrito en un momento en que me pareció necesario hablar sobre lo que voy a llamar el tiempo que resta, ¿no? Y así se titula, digamos, la ponencia, ¿no? Se titula El problema de las humanidades en el tiempo que resta. Cuando se plantea el problema contemporáneo de las humanidades, resuenan también conceptos aledaños, ¿no? Como humanismo y en menor medida, espero, humanitarismo. Alguna molestia produce a los más post-algo, ¿no? Postestructuralistas, postmodernos, ¿no? Que en la definición de una actividad en la que inevitablemente se ven involucrados identitariamente las humanidades, ¿no? Aparezca la palabra humano, no tanto por encontrarse en una carrera antiespecista como por la carga que tiene el concepto de humano en la historia del pensamiento. Y este es un asunto que debemos revisar en este tiempo difícil, en el que el propio futuro histórico está en entredicho, hecho en el que el humano ha jugado un rol central. Un humano que desde el humanismo, ¿no? Ha sido configurado por la racionalidad, ¿no? Como bien recuerda Heidegger, y que a fin de cuentas tiene por empresa, ¿no? Conservar la racionalidad a toda costa como una esencia propia y excluyente que desecha todo cuanto niega los límites, ¿no? Muchas veces estrechos de esa racionalidad, lo desecha como inhumano. La pregunta que nos hacemos hoy tiene que ver precisamente con esos límites, que no solo han terminado separando lo humano de lo animal o lo vegetal, sino también a lo humano de aquello que, ingresando biológicamente dentro del campo designado como Homo sapiens sapiens, queda sin embargo en el margen, a punto de caer, permanentemente cayendo de aquello que llamamos humano.
Diversas teorías y formulaciones legales han intentado hacer entrar a toda la especie dentro del concepto de humano, partiendo por los derechos humanos. Pero justo en el momento en que la cantinela sociológica de la modernidad líquida se muestra incapaz de hacer frente al verdadero evento, que no es otro que el fin del mundo, entonces lo humano se muestra como concepto recortado. Su endoconsistencia se destroza y no sabemos cómo puede pasar este concepto a otro mundo posible, ¿no? Es decir, a otro concepto que, conservando algo de su nombre, ya comience a significar otra cosa. Y es que aquí, en este momento del fin del mundo, se vuelve necesario preguntarnos por los límites de un concepto como el de humano, que tendrá evidentes repercusiones en otro concepto amigo, ¿no?, que es el de humanidades. Y nada mejor para pensar un concepto que ingresar dentro del mismo plano de inmanencia en el que éste es posible. Unos otros conceptos que a la postre nos llevará nada menos que a ejercer, como bien decían Deleuze y Guattari, el ejercicio de la filosofía misma, que no sería otro que la creación de conceptos, asumiendo que estos nunca parten de cero, sino solo de otros conceptos. O, como bellamente decía Edward Said, el lenguaje como lo percibimos en su uso universal no tiene inicio, y sus orígenes son tan maravillosos como imaginados, pero estos solo pueden ser imaginados. Crear de nuevo el concepto de humano, entonces, viene a ser la tarea política fundamental de nuestro tiempo, si lo que queremos es un horizonte en el que la vida del Homo sapiens sapiens no pueda sino pertenecer a cualquiera, sin excepción. Aparece entonces la necesidad de pensar otros conceptos y luego ver de vuelta si las humanidades están dispuestas efectivamente a pensar, a crear conceptos, o ya simplemente se trata del final, en el que el comentario deviene expresión de equivalencia tan cara al capitalismo y no de repetición creadora, como siempre lo fue. Me parece que algunos conceptos fundamentales para pensar esta cuestión dual de lo humano y las humanidades hoy son separación, progreso, imaginación, orientalismo, civilización, identidad, sujeto, conquista, colonización, ocupación, fronteras, territorio, formas de vida, entre otras muchas otras conocidas o introducidas como neologismos en la filosofía contemporánea. Aquí mostraré la relevancia de los primeros tres: separación, progreso e imaginación. No tanto para iniciar una lista de lavandería de un antihumanismo, sino para poner a prueba la coherencia de lo que llamaría un programa político de la filosofía del tiempo que resta. Vamos por partes. Separación. En 1917, Lord James Balfour, secretario de Relaciones Exteriores del Imperio Británico, emitió una carta dirigida al barón Lionel Walter Rothschild, acaudalado líder de la comunidad judía de Gran Bretaña. En ella se planteaba que el reino de su majestad veía con buenos ojos la creación de un hogar nacional para los judíos en Palestina. Esta es una historia más que conocida que terminará con la creación del Estado de Israel en 1948. Quisiera detenerme, sin embargo, en un aspecto poco conocido de las condiciones de posibilidad que hicieron posible la emisión de dicha carta. El historiador palestino Nur Masalha ha mostrado en un reciente libro que las intenciones de Balfour no tenían tanto que ver con la buena disposición de la corona hacia los judíos, sino más bien con un temor específico: la posible migración masiva de judíos al interior de las fronteras británicas, producto de la expansión del antisemitismo y su cada vez más acentuado carácter persecutorio en gran parte de Europa. Un incipiente sionismo cristiano, del que Balfour formaba parte, buscaba, bajo el mismo paraguas antisemita que el de los demás países, y por cierto del propio nacionalismo judío, asegurar a los judíos un territorio que bajo una hegemonía inglesa fuese al mismo tiempo separado, no mezclado. Esta preocupación corriente en los estados europeos, la de no mezclarse, que hizo posible que durante el siglo XX se pidieran documentos de ancestralidad aria en varios de sus países,
no solo está presente en el racismo más rancio que terminó con la brutalidad fascista, sino que habita la construcción de los propios estados nacionales, y con su expansión como único horizonte político a todo el mundo, por cierto, está presente en la misma articulación de la vida contemporánea aún globalizada. Ese no mezclarse con los judíos ha derivado en no mezclarse con los árabes, con el Islam. No mezclarse con los refugiados, que por varios miles llegan a las costas del Mediterráneo europeo, porque ellos son los nuevos bárbaros, que como dice Aziz Al-Azme, son transformados en arquetipos como el terrorista, el ilegal, el tribal, sin tener en consideración para ellos ni las transformaciones históricas ni la asimetría de poder que desde Europa los ha sometido. Al-Azme ha hecho notar que un concepto como el de cultura, tan relevante para la tradición occidental, ha sufrido grandes cambios en los últimos 30 años. 3 desplazamientos. El primero, que las antiguas razas han devenido etnicidades, de modo que el racismo se ha transformado en un culturalismo que explica todas las diferencias entre los pueblos como incompatibilidades entre modos de vida. Segundo, la inequidad que asumíamos era herencia de la explotación y el colonialismo, ahora deviene diferencia cultural. Y por último, la xenofobia se encuentra con una suerte de rival que sería su opuesto simétrico, ¿no? La xenofilia, que en la mayoría de los casos adopta también los discursos de la etnicidad y de la diferencia, creando las condiciones de aceptación contemporáneas para la separación y la no mezcla entre los pueblos. Ellos son diferentes, dejemos que sean como quieran allá en su territorio. ¿Cómo podemos asombrarnos entonces de la elevación de un muro para asegurar la no mezcla en Palestina, México o el Sáhara Occidental? ¿Cómo asombrarnos de los micromuros que se construyen por todo el planeta para separar a las clases sociales? Un uso técnico del concepto de unmixing, que podríamos llamar la no mezcla o la desmezcla, se encuentra justamente en los documentos coloniales británicos que permitieron el traslado forzado de población, nos indica Sadia Abbas, donde diversas geografías fueron imaginadas, luego intervenidas, planificadas y fantaseadas como desgarro de los lazos entre las poblaciones, tal como si se tratase de un cuerpo. Porque finalmente todo redunda en un cuerpo. El de la nación, que se vuelve inmune a los otros cuerpos, aun cuando las multiplicidades de tales cuerpos la habiten desde siempre. Y este es un gesto que no puede alegarse de irracional, pues nada resulta más planificado que la separación de las poblaciones por parte de las potencias coloniales. Los 2 principales referentes de la teoría de transferencia de población en el siglo XX, Siegfried Lichtenstaedter y George Montandon, pertenecían a las escuelas alemanas y francesas del positivismo y el determinismo científico. Todo un ejercicio racional de corte biologizante que ha hecho posible pensar el traslado de las poblaciones sobre la base de una supuesta no mezcla original, ¿no? Es decir, que en última instancia las culturas pertenecerían a esencias definidas e incompatibles entre sí. En nuestro tiempo, el paso de lo que se conoció como la cuestión judía a la nueva cuestión árabe es el umbral entre la relación colonial y lo que Europa ha de llamar su territorio propio. Si en la cuestión judía el otro se convirtió en lugar de castigo, ¿no?, de aquello que Foucault llamaba el racismo interno de la purificación permanente, en la cuestión árabe de Europa, interior y exterior se vuelven conceptos completamente inoperantes, de modo que aquello que alguna vez conocimos como colonialismo deviene ahora en cualquier parte del mundo una guerra civil permanente, aunque nunca declarada. Pues si algo ha aprendido de la política de los medios de comunicación es que no hay que declarar la guerra para llevarla a cabo. Como bien decía Guattari, de lo que se trata es de capturar los deseos, de forma que la separación se lleve a cabo por los propios individuos, gobernándolos desde dentro. El cuerpo desgarrado es precisamente la operación que ha denunciado el proyecto filosófico contemporáneo que se enmarca en una arqueología del sujeto.
Si la teología separó el cuerpo en dos, cuerpo y alma, para salvar en el momento de la resurrección al individuo, el humanismo ha hecho el relevo de tal operación para hacer aparecer el concepto de persona. Roberto Esposito dice: lo que explica el éxito plurisecular del término persona no es la autonomía finalmente conquistada respecto de la hipoteca cristiana, sino por el contrario, la permanencia dentro de la secularización moderna de una resonancia proveniente de aquella. Lo que nos interesa, sin embargo, más que la pervivencia, es la separación que se produce al interior del cuerpo entre una parte sintiente y otra inteligente, entre materia y cultura, entre la parte humana propiamente tal y la parte animal que todos cargaríamos como un lastre, a menos que la sepamos dominar, ser soberanos sobre ella, sobre la materia, sobre las mujeres, sobre Oriente. Esta relación es la que vio Said cuando decía que, comillas, la relación entre Oriente Próximo y Occidente se define en realidad desde un punto de vista sexual. Oriente Próximo se resiste como lo haría cualquier doncella, pero el macho erudito obtiene la recompensa abriendo brutalmente y penetrando el nudo gordiano, a pesar de que esto sea una tarea experimental. El resultado de la conquista sobre la modestia virginal es, para Said, la armonía, pero de ningún modo la coexistencia de iguales. Para que esto sea posible, es decir, para que exista esta separación, nuestra tradición llevó a cabo una operación muy concreta. Como bien dice Alain de Libera, la filosofía, que había sido hegemónica hasta la aparición de un pensamiento sobre el sujeto como agente, tanto desde la idea platónica como desde el aristotelismo, había estado gobernada por la suposición de que todo ser singular es afectado por una inteligencia, de modo que el pensamiento individual funciona como una actualización de esa potencia inteligente. Pero de ahora en más, es en el individuo donde recae tanto la inteligencia como el inteligible, que quedan subsumidos en un solo proceso de intelección de pensamiento. Al introducir el pensamiento al interior del cuerpo biológico, no queda más que interiorizar una diferencia, realizar una cesura que coloca al pensamiento individual en el trono del soberano. Se separa para gobernar, creando al interior del propio humano un tinglado de conceptos que van en direcciones contrarias, formando una suerte de campo bipolar: animal, materia, oriente, mujer, árabe, judío, van hacia un lado. Persona, inteligencia, occidente, van hacia el otro lado. Romper con la dualidad metafísica, es decir, con el dos que nos impone el humanismo, implica detener esta máquina separadora que ha hecho posible en sus puntos extremos el exterminio de la Segunda Guerra y el apartheid en Sudáfrica y Palestina. Resulta fundamental en este sentido que las humanidades sean capaces de crear un concepto de comunidad que desactive los dispositivos de separación. Como bien ha pensado Carlos Casanova, la comunidad es la apertura misma de una creación del hombre, de lo común, que complica a las potencias del cuerpo, del espíritu, en una esfera mayor, siempre dinámica, llamada mundo. Pensar una forma de vida a la que no sea posible practicar una separación significa también pensar una vida inmanente que no se cierra en el individuo como soberano racional de su sensibilidad, sino que queda expuesta como un modo de ser cualquiera dentro del mundo, o como decía Agamben en un texto temprano, la singularidad expuesta como tal es cual se quiera, cual si voglia, esto es amable. Un segundo concepto fundamental para comprender la situación de las humanidades hoy es el de progreso. Esa increíble construcción del tiempo que nos ha situado en un mundo que reconocemos como llegando a su fin, aunque no sabemos ni cómo imaginarnos ese fin. En Discurso del hombre rojo,
el poeta palestino Mahmoud Darwish nos decía: los vientos nos dirán nuestro principio y nuestro fin, pero hoy sangramos nuestro presente y enterramos nuestros días en las cenizas de las leyendas. Vivimos el presente quizá bajo una forma demasiado intensa, casi sin historia, porque el mercado de las equivalencias no requiere de las cenizas de las leyendas. Requiere más bien de un presente absoluto, de un tiempo ahora, que lanza hacia el futuro una enorme deuda. Esto implica que lo que llamamos progreso hoy tampoco remite, desde hace bastante tiempo, a lo que los primeros modernos imaginaban como un futuro en permanente crecimiento de la razón humana, una liberación de las cadenas de la teología. Desechado dicho proyecto, no ha quedado más que la pantomima de unir hacia adelante por la delgada línea del tiempo histórico con los ojos vendados. Como en un circo, el humano de nuestro tiempo parodia sin saber aquello que sus abuelos convirtieron en lugar común, abuelos de los que ya ni siquiera sabe sus nombres ni comprende sus códigos. Tal vez nadie haya levantado con tanta nitidez una crítica al progreso como Walter Benjamin. Conocida su tesis novena sobre el concepto de historia, en la que nos muestra el Angelus Novus de Paul Klee, cuadro de 1920 que Benjamin había adquirido, en la que un ángel aparece con su cuerpo frente al espectador, pero con sus ojos mirando hacia un atrás indefinido. Benjamin nos dice que ese atrás podría pensarse como el pasado, que para nosotros solo puede ser visto y comprendido como una cadena de acontecimientos lineales, pero que para el ángel se muestra como una sola catástrofe. Y en el momento en el que la criatura alada quisiera volver a armar aquello que la catástrofe ha destrozado, una tempestad lo arrastra irresistiblemente hacia el futuro, obligándolo a plegar sus alas. Esta tempestad, nos dice Benjamin, es lo que llamamos progreso. Una tesis antes, Benjamin había advertido sobre una concepción de la historia que no da cuenta de la tradición de los oprimidos, es decir, de la catástrofe de la humanidad, que no es otra que la producción de un estado de excepción permanente. La historia universal, que evidentemente ha sido formada principalmente por las humanidades, es revocada por Benjamin, operando un anacronismo que subvierte todas las pretendidas linealidades para mostrarlas como el cúmulo de eventos aún presentes. Comillas, según, quiero citar a Sami Hatib, ¿no?, que lee a Benjamin, según este concepto antievolucionario de la historia, el pasado nunca desaparece, nunca puede historiarse plenamente a menos que se lo recuerde y se lo cite de manera revolucionaria. Hacer historia a contrapelo implica en este sentido reconocer las líneas del pasado convergiendo en un punto, en una imagen que Benjamin llama en otro lado imagen dialéctica, que aquí entenderemos como la posibilidad de abrir la historia hacia esas verdades, múltiples verdades, ocultas por el impulso de la tempestad. Tiempo después, Deleuze dirá que la filosofía, acaso la reina de las humanidades, es devenir y no historia, es coexistencia de planos y no sucesión de sistemas. Volvamos a Palestina unos años después de Balfour, 1948, la Nakba, que en árabe significa literalmente catástrofe. Se nos presenta como una suerte de signo de nuestro tiempo, una imagen dialéctica que condensa no un pasado, sino el presente de los palestinos y el mundo. Un punto de origen, pero un origen que es repetición de la catástrofe humana. Ese origen que, como indica Agamben, no cesa de iniciar, es decir, de comandar y gobernar aquello que ha hecho ser. Nakba designa entonces, más que una catástrofe, un devenir catastrófico, un cúmulo de eventos amontonados que el progreso insiste en evitarnos a la mirada, porque a fin de cuentas lo que se juega en la Nakba es la conjunción del presente con el pasado, la contracción histórica que deja al desnudo que el verdadero paradigma de nuestro tiempo no son los proclamados derechos humanos, sino la fáctica injusticia de la violencia soberana.
Wael Hallaq ha planteado en esta línea que la ilustrada teoría del progreso forma no solo la historia, sino también las verdaderas estructuras del lenguaje moderno. Un lenguaje que a su vez no solo refleja la Weltanschauung, ¿no?, de la dominación de la naturaleza y el humano, sino también constituye y transmite la dominación misma. Lo que nos muestra el progreso en la época del tiempo que resta no es otra cosa que una línea que apunta hacia la destrucción. Pero si hiciéramos el esfuerzo al interior de las humanidades de romper la continuidad, de hacer aparecer la imagen dialéctica de la catástrofe, el propio progreso se encontraría consigo mismo y serviría de restos sobre los cuales construir una vida inapropiable. Es decir, una forma de vida que no progresa, sino que conserva al menos una parte de su potencia de manera indefinida. Es necesario decir que aquello que progresa es una determinada forma de imaginación sobre el tiempo. La imagen lineal de la temporalidad absorbe todas las demás representaciones, pero no debemos olvidar que esto no siempre fue así. El antiguo levantamiento del tabú sobre la nueva cosecha hizo que muchos pueblos imaginaran el tiempo como un círculo, que hacía que las cosas retornaran eternamente, renovando la realidad cósmica que parece más bien atrapada en la continuidad de los órdenes cristianos y modernos. Mas si en el cristianismo el eterno retorno fue dispuesto a una única renovación final, el fin de los tiempos, en la modernidad dicho Mesías queda completamente aplazado en la repetición de este eterno ahora, ahora, ahora. Las humanidades, en este sentido, han quedado presas de una imagen del tiempo cristiana, sin darse cuenta de que el Mesías ha quedado desplazado en la eternidad del presente. Una otra imagen del tiempo es la que lee Deleuze en Nietzsche, comprendiendo el eterno retorno de lo mismo como una afirmación del azar que constituye la experiencia en el mundo. Afirmar la vida significa aquí aferrarse a la única necesidad, la repetición no de los eventos, sino de la posibilidad de que los eventos ocurran una y otra vez. Y Benjamin pensó el tiempo mesiánico, consumación del tiempo histórico, como una posibilidad abierta del mundo en cada instante, posibilidad que en tanto potencia indica el lugar de la felicidad profana. ¿Qué es, sin embargo, lo que retiene al tiempo mesiánico? ¿Qué es lo que nos impide ver que los dados se están tirando permanentemente? ¿Cuál es el catejón de una imagen del tiempo en la que ya no existe ni siquiera la promesa divina? ¿Será esta oscuridad de la imagen del tiempo la que devela el fin de los tiempos? El catejón, la fuerza que retiene la llegada del fin de los tiempos, y su opuesto, ¿no?, el anomos, fuerza mesiánica capaz de hacer entrar al tiempo en una inoperancia, no deben ser comprendidos, dice Agamben, como simples opuestos, sino momentos diferentes, antes y después del final. Porque a fin de cuentas, la inoperancia de la ley, que es lo que hace aparecer la fuerza mesiánica, o para decirlo en otros términos, la suspensión del tiempo como linealidad, suponen un ser medial absoluto, un plano de inmanencia, diría Deleuze, en el que ambos modos de existencia de las cosas son posibles, de manera que efectivamente siempre la repetición implica un pasar al acto de una potencia, pero que realiza a la vez una creación en el tiempo y una conservación de la potencia que permite una nueva repetición. Por ello, decía Abu Nasr al-Farabi, el ser primero no tiene contrario, porque en él, lugar en el que el propio tiempo tiene sentido, la multiplicidad de seres toma forma y se condena a la injusticia o alcanza la felicidad en cada relación. Articular un tiempo mesiánico al interior de aquel que organiza el catejón es la tarea de un revolucionario.
Defender la permanencia de la fuerza que retiene es la que se han encomendado desde siempre los soberanos, las élites. Descubrir la potencia que ha sido conservada y la variación sutil que se ha producido cada vez que el tiempo histórico parece repetirse en la forma de una equivalencia es la tarea fundamental de las humanidades, ¿no? El tiempo que resta, en este sentido, no es simplemente un tiempo apocalíptico, aunque el apocalipsis sea quizá el único instante de peligro en el que se nos aparece. Es más bien el tiempo en que se muestra la desarticulación de la obra humana y aparece en el horizonte la potencia como poder y posibilidad. Ello no conduce a una felicidad teleológica, como quiso la Ilustración, ni a una inmediata, como aquella con la que actualmente seduce el mercado, sino a la aceptación de un camino abierto, infinitamente bifurcado, ferozmente peligroso. Es el tiempo de la Nakba y de la revuelta en el que aceptamos vivir. Un tercer concepto, imaginación. Si hay una cuestión de especial urgencia para nuestra época, en la que el horizonte parece cerrado por la devastación del planeta y el tiempo se muestra como catástrofe, es la cuestión de la imaginación. Retirada de las grandes discusiones filosóficas y marginada como irrealidad, en los últimos años hemos visto un repoblamiento del concepto de imaginación, producto de una arqueología del pensamiento que ha podido encontrarse con el cúmulo de dispositivos que condujeron a la modernidad a su catástrofe. En particular, los estudios sobre Abul Walid ibn Muhammad ibn Rushd, o Averroes, han vuelto a instalar el problema de la imaginación como un asunto central para poder pensar el futuro de las humanidades. Y sin embargo, la cuestión de la imaginación en términos averroístas plantea un desafío fundamental para el programa antropológico de la filosofía. Y es que para Averroes, el intelecto no se lleva a cabo por medio de la acción de un sujeto. El pensamiento como tal aparece como una empresa común, un otro respecto al ser singular, de carácter eterno y único, con el que, a pesar de todo, el singular mantiene una relación fundamental a través de las formas de la imaginación. ¿Será posible que para concebir un tiempo abierto a la potencia absoluta sea necesario desgarrar al humano de aquello que la filosofía desde Aristóteles ha mostrado como lo más suyo y propio? ¿Podemos encontrar en ese desgarro, ¿no?, la separación del intelecto, una nueva forma de unidad que nos haga sentido? Como bien ha mostrado Jean-Baptiste Brenet, las acusaciones sobre Averroes lanzadas desde la Iglesia Católica, en particular desde el tomismo, lograron desprestigiar una doctrina a la que se consideró irracional, violenta con el ser, descentrada y que al fin buscaba alienar por completo al hombre, haciéndolo irresponsable respecto a sus actos y volviendo las penas y las recompensas por los actos inoperantes. Una crítica contundente que prepara la venida del cartesianismo, ¿no?, desde el interior de la teología cristiana, que hace posible la emergencia de un yo soberano que el derecho moderno iluminará con el concepto de persona. Pero aquí debemos detenernos para comenzar a unir con Averroes los conceptos que aquí hemos presentado: separación, progreso e imaginación. La separación fundamental de la antropología moderna no es pensar al intelecto como separado, sino al contrario, situarlo al interior del cuerpo biológico. En la medida en que se forma la idea de un sujeto que coincide con su cuerpo, se opera inmediatamente una escisión interior entre una parte racional y una parte sensitiva, como hemos visto con Esposito. El intelecto separado de Averroes, en cambio, es una pura medialidad, con la que el ser singular más bien se relaciona. Es su exterioridad interior y su interioridad exterior, su afuera que le permite existir como expuesto a lo común.
La imagen del humano de Averroes es la de un ser expuesto a lo eterno, cuya individualización está dada por el ejercicio de la imaginación sobre la imagen, que dirige la exterioridad intelectual hacia algo concreto, cognoscible. El intelecto averroísta lleva a cabo permanentemente un proceso de, en términos deleuzianos, desterritorialización del ser singular y una reterritorialización del pensamiento sobre lo singular, en un devenir eterno como el mundo. El intelecto averroísta impone una comprensión no jerárquica de razón y sensibilidad, porque ambos son parte de un continuo de diferentes grados y formas de afectación. No hay pensamiento sin imagen, pero no hay imagen sin que ella esté mediada por la imaginación y lanzada al intelecto. No por nada esta conjunción entre lo sensible de la imagen y lo inteligible del intelecto recibe el nombre amoroso de copulatio. El intelecto separado, en este sentido, es un espacio-tiempo de inmanencia absoluta que bloquea el dispositivo de trascendencia que desgarra el cuerpo y al alma, a la sensibilidad de la razón y al animal de la persona. El intelecto separado se habita, pero no como se habita una cómoda casa, sino como se habita el peligro. No es un espacio seguro porque puede devenir nakba o intifada. No es lo perceptible, sino el medio absoluto en el que la percepción es posible. Se puebla no de imágenes, sino de imaginaciones. Y esto implica que siendo la potencia eterna en la que todo se repite una y otra vez, las imaginaciones pueden representárselo como un poder trascendente, vertical, asesino. Irreductible a las representaciones. El intelecto común es potencia que permanece como tal aún cuando pase al acto. Por eso se vuelve fundamental comprender el medio, pero sobre todo el poder que permite que los dados se lancen una y otra vez, con consecuencias diversas, ¿no? El poder que hace posible lanzar esos dados, la imaginación. Imaginamos la separación como si fuese un hecho dado por la naturaleza, porque imaginamos determinadas formas de naturaleza. Imaginamos que el tiempo se distribuye linealmente porque podemos imaginar diversas formas de tiempo. Hasta ahora, lo que nos muestra nuestra época, este resto de tiempo, es principalmente un cúmulo de ruinas apiladas que son las ruinas del medio ambiente y de la miseria humana que goza de su autodestrucción como de un espectáculo. Corresponde a las humanidades y a ninguna otra instancia pensar por sobre la trascendencia de la separación, la inmanencia de lo común, y por sobre el progreso lineal un tiempo que afirme el devenir. Pero para ello es necesario que ellas se pongan como tarea fundamental imaginar nuevos modos de existencia, nuevas formas de vida que sean capaces de habitar lo común. Muchas gracias. Gracias, Mauro. Vamos a dar paso a los comentarios, preguntas, conversaciones. Sí, bueno, precisamente de lo que se trata es buscar comprender, digamos, que las humanidades efectivamente son precisamente un campo en disputa, ¿no? No son un espacio cerrado, ¿no? Pero creo que sí habría que tener una premisa detrás de las propias humanidades, y es que son una empresa común, ¿no? Es decir, son posibles precisamente porque lo que está en juego es una comunidad del pensamiento, más allá de las enormes debates y contradicciones precisamente que puedan tener lugar en esa construcción, ¿no? Entonces, claro, puede haber incluso... el escrito sí podría entenderse en todo caso como quizás como una suerte de escrito normativo, ¿no? Es decir, una búsqueda por situar a las humanidades, digamos, en una forma de hacer específica, ¿no? Y que es la que me parece que de alguna manera precisamente lo que reconoce, ¿no?, es que las humanidades no tienen una teleología, ni tampoco pertenecen a una suerte de grupo cerrado, digamos, que pueda apropiársela. Y en ese sentido las humanidades pueden efectivamente construir, por ejemplo, imaginarios sobre el mundo,
¿no? En las que sean ellas mismas proyectadas como un proceso de separación. De hecho, la universidad, ¿no? En los últimos años, precisamente tal vez, ¿no? Ha configurado un sistema de pensamiento totalmente separado, ¿no? de el mismo debate público o la vida de las personas, ¿no? Sí, bueno, ahí lo primero que habría que decir es que la imagen de los dados, ¿no? Es una interpretación deleuziana, ¿no? En el libro que tiene Deleuze sobre Nietzsche, ¿no? Nietzsche y la filosofía. Y que es una interpretación totalmente novedosa porque subvierte también el mismo eterno retorno de Nietzsche, ¿no? O sea, no sé cuán cerca está Deleuze de Nietzsche, digamos, como de un Nietzsche deleuziano, ¿no? Y es una imagen, ¿no? Que escapa al problema que se plantea la física a comienzos del siglo XX, porque la física, el problema de los dados en la física es la posibilidad de la creación ex nihilo, ¿no? Y que vendría siendo precisamente una preocupación teológica, ¿no? En cambio, en el eterno retorno nietzscheano de Deleuze, ¿no? Lo que ocurre es que los dados, existe una necesidad, ¿no? Existe una necesidad. No todo es una aleatoriedad, ¿no? La necesidad es cosmológica y se refiere al hecho de que los dados deban ser lanzados, ¿no? Y esa necesidad creo que es la que permite de alguna manera hacer quizás una metáfora sobre lo que Averroes está interpretando como un intelecto común, ¿no? Es decir, precisamente un intelecto que es eterno, ¿no? Que es único, ¿no? Y que por lo tanto entonces nada podría ocurrir, pero que sin embargo está siendo poblado, ¿no? De manera permanente por las multiplicidades, ¿no? Las diferentes formas de vida, las imaginaciones, ¿no? Aquí eso me parece interesante porque uno podría pensar que, digamos, la imagen clásica de la creación, ¿no? Como creación ex nihilo, ¿no? Garantizaría algo así como, digamos que... Una creación. Una creación, una creación completamente novedosa, digamos, respecto de lo que no había. Pero también uno podría hacer en esa lectura, una lectura en el sentido de que toda creación es una suerte de reproducción también. Exactamente. Es necesariamente reproducción, pero una reproducción creativa, ¿no? Uno podría ser, más radical todavía. Marx también esa cuestión, ¿no? Claro. En el fondo... Uno podría ser más radical todavía y decir que la creación ex nihilo es la forma de la creación que no permite la creación, digamos, ¿no? Precisamente porque en la creación ex nihilo lo que existe es un mandato, ¿no? Es que se haga el mundo, ¿no? Que se hagan las cosas, ¿no? Que exista el mundo, es una orden. Y esa orden va a gobernar las cosas, ¿no? Las va a cuidar que permanezcan, digamos, en el ser que obedece al mandato, ¿no? En cambio, en un orden cosmológico, precisamente, que es lo que, por ejemplo, está en juego en Beginnings de Edward Said, ¿no? Precisamente lo que está en juego es la posibilidad de la creación entendida como la creación de una repetición, ¿no? Solo en la medida en que repetimos, efectivamente creamos, porque en la repetición también encontramos la variación, ¿no? A los que les gusta, por ejemplo, la música clásica, todos saben, digamos, que no basta con escuchar una interpretación de la novena sinfonía de Beethoven, ¿no? No basta con eso, porque cada vez que se lleva a cabo, cada vez que se ejecuta, hay variaciones, ¿no? Los mismos músicos, ¿no? Desde Bach, ¿no? Las variaciones Goldberg, o en Beethoven, las variaciones Diabelli, no son otra cosa que el tomar un elemento, ¿no? Una base sobre la cual empezar a diseñar nuevos patrones, nuevas formas, ¿no? Y es eso precisamente lo que ocurre, digamos, en todo el cosmos, si quieren, ¿no? El cosmos lo que hace es permanentemente repetir. Y en esa repetición es que las multiplicidades pueden encontrar nuevas conexiones, nuevas relaciones. Creo que en
El libro de la ciudad ideal de Al-Farabi, en ese sentido, es muy rico precisamente en esa unidad múltiple del ser, ¿no? Precisamente lo que está en juego, ¿no?, es el reconocimiento de una ontología, ¿no? En Averroes lo que está operando es una ontología, es el modo en que son las cosas, ¿no? Lo que pasa es que esa ontología, digamos, puede ser interpretada de múltiples maneras. En el ser, digamos, también cabe la opresión, digamos, ¿no? Cuando reconocer, digamos, la potencia de lo absoluto y de lo eterno no significa, ¿no?, que entonces existe ahí una liberación de formas opresivas de comprender aquello, ¿no? Por eso digo que eventualmente el intelecto es lo que permite tanto la Nakba como la intifada, ¿no? Es decir, porque lo que está en juego ahí es precisamente la posibilidad, ¿no? O el concepto griego de dunamis, ¿no?, de la potencia como poder y como posibilidad, ¿no? Entonces, efectivamente las humanidades siempre han repetido y siempre han creado, ¿no? Lo que pasa es que esa creación, ¿no?, puede ser también una creación que se representa a sí misma como opresiva, como separada, ¿no?, como incapaz de vincularse, digamos, con las otras cosas, ¿no? Son dispositivos imaginarios, ¿no?, dispositivos imaginarios como el de la inmunización, por ejemplo, ¿no?, que están presentes también en las humanidades. Es más, la enorme brecha que se ha generado en el último tiempo entre las humanidades, por ejemplo, y las ciencias, ¿no?, que antiguamente, digamos, al menos tenían participaban de un continuo, ¿no?, es precisamente el ejercicio de un imaginario de las humanidades como una cuestión separada, ¿no? El asunto es precisamente que en el reconocimiento de las multiplicidades, ¿no?, que configuran la vida y el orden de las cosas, ¿no?, en el reconocimiento de esas multiplicidades es necesario también aprender a vivir, ¿no? Es necesario hacer un ejercicio, ¿no? Las cosas lamentablemente, digamos, no son como quisiera el capitalismo, digamos, ¿no?, de que simplemente se va y se compra con la tarjeta, ¿no? En la filosofía o en las humanidades, ¿no?, es necesario llevar a cabo un ejercicio. Esta es una sociedad muy floja, digamos, que no quiere hacer ese tipo de ejercicios como sí la hicieron enormes tradiciones, digamos, a través del tiempo, ¿no? Pero resulta que el esfuerzo, ¿no?, implica también aprender a habitar, ¿no? Y ese habitar la multiplicidad es el punto desde el cual podemos enunciar una ética de la imaginación, ¿no? Aprender a habitar la multiplicidad, ¿no? Probablemente a lo que nos lleva a eso, ¿no?, es a cuestiones que podrían ser indeseables para muchos, ¿no? O a efectos incluso inesperados para nosotros mismos, ¿no?, que estamos lanzando, digamos, la posibilidad, ¿no? Pero creo que evidentemente conceptos como el Estado o la nación, ¿no?, el concepto de cultura, ¿no?, deben ser abordados desde un nuevo paradigma ético, y ese paradigma ético es el paradigma, ¿no?, que reconoce, ¿no?, la posibilidad de llenar, ¿no?, el intelecto de manera infinita, eterna, ¿no?, con las imaginaciones, con las multiplicidades de los seres singulares, ¿no? Creo que ese es el punto de articulación, digamos, entre el problema de la multiplicidad y el problema de una ética de la imaginación. Yo creo que una cuestión importante es que en el momento en que enunciamos un programa de la filosofía como una filosofía de las multiplicidades, ¿no?, una filosofía imaginativa, todos los conceptos, ¿no?, deben ser sometidos a una extrema revisión. Y en ese proceso un concepto puede perfectamente caer en desuso, ¿no? O sea, el concepto de humano más que ningún otro, ¿no?, precisamente porque hoy día estamos descubriendo, digamos, el mundo de las plantas de otra manera, estamos descubriendo el mundo de los animales de otra manera, y estamos descubriendo que el humano se está
introyectando dispositivos que van a hacer que el propio humano no sea nada en comparación con lo que es hoy, ¿no? O sea, va a ser totalmente otra cosa, ¿no? Entonces, evidentemente, pensar a las humanidades, y por eso partía precisamente con la idea de que aquí está resonando una y otra vez el problema del humano, ¿no? Pero es un humano que no está dado. El humano no es un concepto dado, ¿no? Pero ningún concepto es un concepto dado. Y en ese sentido es importante comprender que nos movemos en conceptos, pues, y no nos movemos en esencias, ¿no? Nos movemos precisamente en la discusión y no nos movemos en una figura determinada del humano. No hay humano sin un concepto del humano, ¿no? Como no hay planta sin un concepto de planta. Y no solo eso, sino además con una imaginación de cómo esos conceptos se vinculan y se relacionan, ¿no? Hemos descubierto en los últimos años que las plantas eran otra cosa, ¿no? Hemos descubierto que las plantas se comunican y que reaccionan en grupo, ¿no? Hemos descubierto que las cosas que nos pensábamos tan distintos de los animales, ¿no? Y hemos descubierto cosas asombrosas en los animales que nos acercan. Y entonces los antropomorfizamos, ¿no? Y hacemos de los animales humanos, ¿no? Y así nos llevamos en esa pugna, que precisamente es la pugna por la búsqueda de crear un concepto que nos haga sentido, ¿no? Si al final el dominio sobre la multiplicidad de la iglesia, ¿no? Es la articulación de un sentido, ¿no? Y dicho sea de paso, ¿no? Si uno tuviese que enunciar las grandes muertes que hemos sufrido del último tiempo, precisamente en términos conceptuales, la primera muerte es la muerte de Dios, ¿no? Pero la segunda muerte, que es la que enuncia Foucault, también es la muerte del hombre, ¿no? Dígase hombre porque aparece como hombre, pero es el humano, ¿no? Primero respecto a una cosa que enuncia Rodrigo, que vendría siendo esta idea de que las humanidades son el colonialismo, o son efectivamente las humanidades devienen lo que una determinada época, digamos, hace de ellas, ¿no? Como la Puebla, precisamente, con sus imaginarios, ¿no? Tampoco uno podría empezar a rescatar algo así como una suerte de las verdaderas humanidades, ¿no? Que sería así como el trasfondo de las humanidades que estaría resguardado y que tenemos que... Pero sí uno puede comprometerse con una praxis de las humanidades, ¿no? Es decir, e incluso con la enunciación de una distinta forma de las humanidades. A mí la pregunta por las universidades o por las instituciones en general me queda un poco grande, porque... creo que es precisamente, es una pregunta fundamental, digamos, ¿no? Pero queda grande porque es precisamente, digamos, el horizonte tal vez imaginario en el que todavía seguimos moviéndonos, ¿no? Y más bien, por eso me interesaría, digamos, oponer, digamos, a la pregunta por las instituciones, ¿no? Una práctica viva, ¿no? Y esa práctica para mí es el Centro de Estudios Árabes, ¿no? Aquí en el Centro de Estudios Árabes, digamos, siendo parte de la Universidad de Chile, ¿no? Que está sometida al régimen de los papers, ¿no? Y toda la institución neoliberal de la academia actual, ¿no? El Centro de Estudios Árabes es un espacio en el que se generan diversos puntos de encuentro, ¿no? Donde las jerarquías, todos lo sabemos, no operan, digamos, funcionan solamente como mecanismos para juntar a la gente, y donde el conocimiento digamos, no es transferido, ¿no? Sino que circula. Entonces, pensar una institucionalidad en la que no exista la transferencia de pensamiento, ¿no? Esto que Rancière llama de alguna manera el maestro ignorante, ¿no? Creo que llevar eso a la praxis y descubrir también los lugares en los que eso es posible de hacer, ¿no? Por eso pongo el foco en el Centro de Estudios Árabes, ¿no? Porque descubrir
que existen ciertos lugares en los que eso todavía es posible, bueno, eso puede servir de paradigma para iluminar otras prácticas, otras fórmulas, ¿no? Otros espacios en los que eso se da, ¿no?